Hay cosas que solo pasan en Miami, y hay cosas que solo le pasan a Franco Colapinto. Antes del Gran Premio, el paddock del Autódromo Internacional de Miami se revolucionó por completo cuando apareció Lionel Messi con su familia. El mejor futbolista de la historia, el capitán de la selección argentina campeona del mundo, el hombre que conquistó todo lo que se puede conquistar en el deporte, caminando por el mismo paddock donde Franco Colapinto se preparaba para correr la carrera más importante de su temporada. Y lo más increíble de todo es que se encontraron, se saludaron, y el momento quedó inmortalizado en fotos y vídeos que se hicieron virales en cuestión de minutos. Messi, que vive en Miami desde que fichó por el Inter de Miami en 2023, visitó el paddock junto a Antonella Roccuzzo y sus hijos. Se subió al monoplaza Mercedes de Kimi Antonelli en una actividad promocional que generó cientos de fotos y atrajo la atención de todo el mundo. Pero para los argentinos, el momento clave no fue cuando Messi se sentó en el Mercedes. El momento clave fue cuando se cruzó con Franco Colapinto, el otro argentino del paddock, el pibe que lleva la bandera celeste y blanca en la Fórmula 1. Después de la carrera, cuando le preguntaron a Franco sobre el encuentro, el piloto de Alpine soltó una de esas frases que lo definen: hay que traerlo a todas las carreras. Lo dijo entre risas, como si Messi fuera un amuleto de la suerte que le trajo los 4 puntos del 8º puesto. Y quizás, en algún rincón supersticioso de su mente de piloto argentino, realmente lo cree. Porque la realidad es que el día que Messi fue al paddock, Colapinto hizo la mejor carrera de su vida con Alpine. La coincidencia de los dos argentinos más importantes del deporte mundial en ese momento, en el mismo lugar, en el mismo día, tiene una carga simbólica enorme. Messi representa la cima absoluta del éxito deportivo: 8 balones de oro, una Copa del Mundo, todo lo que se puede ganar. Colapinto está recién empezando su camino, peleando por 8º puestos en un auto de media tabla, construyendo su carrera punto a punto. Pero ambos comparten algo fundamental: el talento argentino, la capacidad de brillar bajo presión, y la conexión con una hinchada que lo sigue con una pasión que no tiene comparación en el mundo. Lo que pocos saben es que la relación entre el automovilismo y el fútbol en Argentina es más profunda de lo que parece. Colapinto es hincha de Boca, lo celebra cada vez que puede, y el sábado cuando le dijeron que Boca había ganado 2-1 reaccionó como cualquier hincha de la Bombonera. Messi es de Rosario, de Newell's, y probablemente no sabe mucho de Fórmula 1, pero la visita al paddock mostró que la curiosidad está ahí, que el interés por lo que hace Franco existe incluso entre los deportistas más grandes del planeta. Para Alpine, la presencia de Messi fue un regalo de marketing que no tiene precio. Las fotos de Messi con el auto de F1, combinadas con el 8º puesto de Colapinto, generaron una cobertura mediática en Argentina y en toda Latinoamérica que ninguna campaña publicitaria podría igualar. Flavio Briatore, que sabe de negocios tanto como de automovilismo, debe haber sonreído al ver las métricas de impacto en redes sociales. Un piloto argentino sumando puntos en la misma carrera donde Messi visita el paddock es la combinación perfecta para el mercado latino que Alpine quiere conquistar. Pero más allá del marketing y de las anécdotas, lo que importa es lo que pasó en la pista. Y en la pista, Franco Colapinto igualó su mejor resultado en la Fórmula 1, sumó 4 puntos cruciales para Alpine, y demostró que Miami fue su fin de semana más perfecto. Con o sin Messi en el paddock, Colapinto está encontrando su nivel. Pero si traerlo a todas las carreras significa que Franco va a seguir sumando puntos así, entonces que alguien le mande la invitación a Messi para Canadá. Y por otra parte, hay algo que está pasando dentro del equipo Alpine que nadie se esperaba, que pocos se animan a decir en voz alta, y que puede cambiar por completo la dinámica de la escudería para el resto de la temporada 2026. Franco Colapinto le ganó a Pierre Gasly en cada sesión del Gran Premio de Miami. No en una sesión, no en 2, en absolutamente todas. En la práctica libre, en la clasificación de la sprint, en la clasificación principal, y en ritmo puro de carrera cuando las condiciones eran parejas y no había incidentes de por medio. Todas las sesiones del fin de semana sin excepción. Y no le ganó por centésimas que podrían explicarse por una ráfaga de viento oportuna o un poco más de temperatura en los neumáticos en el momento justo. Le ganó por márgenes que en la Fórmula 1 son enormes, significativos, imposibles de ignorar o de atribuir a la casualidad. Esto no es un dato menor que se pierde en la montaña de estadísticas del fin de semana. Esto cambia toda la ecuación interna del equipo. Vamos a los números, porque los números no mienten y en este caso cuentan una historia fascinante que merece ser analizada en detalle. En la clasificación de la sprint del viernes, Colapinto marcó 1 minuto y 29,32 segundos y Gasly hizo 1 minuto y 29,474 segundos. Diferencia: 154 milésimas a favor de Franco. Suena poco si no conoces los márgenes de la Fórmula 1,
Pero en esta categoría, donde los autos dentro del mismo equipo comparten absolutamente todo el paquete técnico salvo el piloto sentado adentro, 154 milésimas es una diferencia brutal. Es la distancia entre quedar octavo y quedar décimo, entre estar cómodo dentro de la Q3 y estar raspando para no quedar afuera. Pero la cosa no paró ahí, sino que se intensificó. En la Q1 de la clasificación principal, Colapinto le sacó 382 milésimas. 382 milésimas con el mismo auto, los mismos ingenieros trabajando en el setup, el mismo motor Mercedes, la misma gasolina sostenible, los mismos compuestos de neumáticos Pirelli. 3 décimas y media de ventaja en condiciones idénticas. En la Q2 volvió a ser más rápido, por 95 milésimas. Y en la Q3 definitoria, terminó octavo con 1 minuto y 28,762 segundos, mientras Gasly fue décimo con 1 minuto y 28,81 segundos. Esos 48 milésimas se achicaron porque el francés mejoró en su última vuelta, mientras Colapinto abortó su intento. Pero ese detalle es clave. Franco ni siquiera necesitó completar su mejor vuelta posible para ganarle al piloto con más experiencia del equipo. Estos números son demoledores cuando los pones en contexto. Pierre Gasly lleva 180 grandes premios en su carrera. Tiene una victoria histórica en Monza 2020, múltiples podios, y conoce Alpine al dedillo porque lleva 4 temporadas con el equipo. Sabe exactamente qué necesita del auto y cómo pedírselo a los ingenieros. Tiene una relación consolidada con su lado del garaje. Colapinto tiene 22 años, está corriendo su primera temporada completa desde el inicio, y hace un año manejaba el peor auto de la grilla sin poder hacer nada al respecto. Lo que hace todavía más meritorio el rendimiento de Franco es que Gasly tiene una ventaja técnica concreta. Lleva el alerón trasero actualizado que Colapinto no recibirá hasta Canadá. En carrera, donde la carga aerodinámica trasera es fundamental para cuidar los neumáticos y mantener la estabilidad, esa diferencia es real y cuantificable. Y aún así, en ritmo puro de una vuelta, Colapinto es más rápido. Si con una desventaja técnica le gana, la pregunta obvia es qué va a pasar cuando tenga exactamente el mismo paquete. En la sprint, el toque con Verstappen dejó a Franco detrás de Gasly y desde ahí fue imposible recuperar la posición. Gasly terminó octavo y sumó un punto, Colapinto décimo sin nada. Pero los datos internos del equipo muestran que los tiempos de vuelta de ambos eran prácticamente idénticos cuando no había tráfico. La diferencia la hizo la posición en pista, no el talento. Lo que se empieza a dibujar en Alpine es un escenario que Flavio Briatore y Steve Nielsen deben estar analizando con lupa. Si Colapinto sigue ganándole a Gasly en clasificación de manera consistente, la jerarquía interna del equipo cambia. En la Fórmula 1, el piloto que clasifica adelante recibe prioridad en la estrategia de carrera, mejores paradas, undercuts a su favor, protección del compañero cuando conviene. Si Franco se establece como el referente los sábados, todo el apoyo logístico se inclina hacia su lado del garaje. Y Gasly no es un piloto que acepte eso sin pelear. Lo vimos en Red Bull, lo vimos en Alfa Tauri. Es un competidor feroz que no se rinde fácil. Franco lo manejó con una madurez que sorprende. Dijo que está orgulloso de la doble Q3, que el equipo se lo merece, que los resultados de ambos demuestran que el auto es competitivo. No se pavoneó, no mandó indirectas, no celebró haber vencido a su compañero como si fuera una victoria personal. Habló del equipo primero, de los ingenieros segundo, y de su propio rendimiento tercero. Pero en la pista, cada cual pelea por lo suyo. Y en esa pelea interna, este fin de semana, Colapinto ganó de punta a punta sin discusión posible. Lo que viene puede definir la temporada completa para ambos pilotos, y la historia de la Fórmula 1 está llena de ejemplos de cómo una batalla interna cambió el destino de un equipo entero. Cuando Leclerc empezó a ganarle a Vettel en Ferrari, la dinámica del equipo cambió para siempre. Cuando Verstappen superó a Ricciardo en Red Bull, el australiano terminó yéndose. Cuando Hamilton llegó a McLaren y le plantó cara a Alonso, el doble campeón del mundo no aguantó y se fue. No estoy diciendo que Gasly se vaya de Alpine, pero sí que la presión de tener a un compañero más joven, más hambriento y más rápido te obliga a reaccionar. Y la forma en que Gasly reaccione en las próximas carreras va a ser determinante. Hay otro factor que no se puede ignorar y que juega a favor de Colapinto en esta ecuación interna: la edad. Franco tiene 22 años y está recién empezando. Gasly tiene 30 y está en la mitad de su carrera. Para Alpine, que piensa a largo plazo, invertir en el desarrollo de un piloto que va a estar en su mejor momento durante los próximos 10 años tiene más sentido estratégico que apostar todo a un piloto que, por más experimentado que sea, tiene menos recorrido por delante. Eso no significa que Gasly no sea valioso, porque lo es enormemente.
Pero sí significa que si Colapinto demuestra que puede ser consistentemente más rápido, la balanza se inclina naturalmente hacia el argentino. Miami fue el primer capítulo de esta batalla interna. Canadá será el segundo, y ahí Franco tendrá el alerón trasero nuevo, así que las excusas técnicas se terminan. Si con las mismas herramientas Colapinto le vuelve a ganar a Gasly, el mensaje va a ser imposible de ignorar. Y si Gasly reacciona y le gana de vuelta, entonces tendremos una pelea interna espectacular que va a elevar el nivel de todo el equipo. De cualquier manera, Alpine gana. Y nosotros, como espectadores, también. Y por otra parte, Alpine llamó a Colapinto de urgencia a Silverstone, en plena pausa de la temporada, cuando prácticamente ningún otro equipo estaba rodando. La mayoría de los pilotos en ese momento estaban de vacaciones o haciendo actos de marketing. Franco se estaba subiendo a su A526 para marcar 200 kilómetros que pueden cambiar el rumbo del campeonato. ¿Por qué tanto misterio alrededor de este test? Porque lo que Alpine está preparando para Miami no es lo que todos creen. Antes de entender la magnitud de lo que pasó en Silverstone, hay que saber por qué existe esta pausa tan larga en el calendario 2026. Las carreras de Bahrein y Arabia Saudita, que estaban programadas para abril, fueron canceladas por el conflicto bélico en Oriente Medio. Esas dos fechas dejaron un hueco de casi un mes entero sin competencia, algo que en la Fórmula 1 moderna es prácticamente inaudito. La mayoría de los equipos aprovecharon para descansar, hacer simulaciones en fábrica o preparar actualizaciones. Alpine hizo algo diferente. Puso a rodar a su piloto argentino en uno de los circuitos más icónicos del mundo. Y acá viene el primer contraste que nadie estaba esperando. Este test no fue improvisado ni fue un simple día de fotos bonitas para redes sociales. La normativa de Fórmula 1 permite a cada equipo realizar hasta 2 días de filmación por temporada, limitados a 200 kilómetros y con neumáticos de demostración exclusivamente. Alpine ya había usado su primer día de filmación del año en enero, y en esa oportunidad fue Pierre Gasly quien rodó. El segundo, el que corresponde a este momento, fue exclusivamente de Colapinto. Eso dice mucho. En un equipo donde la jerarquía interna es un tema constante de debate, Alpine decidió que la segunda sesión de rodaje especial del año 2026 era para Franco. Ahora bien, ¿qué significa exactamente rodar 200 kilómetros con neumáticos de demo? No es lo mismo que clasificar un sábado bajo presión o entrar a boxes en plena carrera con el coche de seguridad amenazando tu estrategia. Es algo mucho más valioso en este momento del año. Es tiempo puro de aprendizaje, sin cronómetros que presionan, sin medios que juzgan cada décima de segundo. Es Colapinto y sus ingenieros hablando el idioma del coche, ajustando setups, probando respuestas aerodinámicas, entendiendo los límites de la 526 en condiciones en las que normalmente no hay oportunidad de explorar. Y esto es crítico porque la temporada 2026 introdujo el mayor cambio de reglamento técnico desde 2014. Los coches son más cortos, más ligeros y cuentan con aerodinámica activa, es decir, alas que se mueven en tiempo real para maximizar la velocidad en recta o el agarre en curva. A esto se le suma el nuevo sistema de propulsión, donde el motor eléctrico tiene casi el doble de potencia que en generaciones anteriores, y el llamado Evertach Mode, que reemplaza al DRS para facilitar las maniobras de adelantamiento. En un contexto así, cada kilómetro que Colapinto puede rodar en condiciones controladas es oro puro para su desarrollo como piloto en este nuevo mundo técnico. El inicio de temporada del argentino ha sido de más a menos en cuanto a resultados, pero de menos a más en cuanto a comprensión del monoplaza, al menos eso sugieren sus propias declaraciones. En Australia terminó 14º. En China logró el 10º puesto, que por ahora es su mejor resultado del año y el que le dio su primer punto con Alpine. En Japón llegó 16º, con la queja clara después de la carrera de que el tráfico y el coche de seguridad le impidieron mostrar el verdadero ritmo que la 526 tenía ese día. Que el equipo haya decidido invertir el segundo día de filmación del año en él, y no en Gasly, que es quien más puntos lleva, es una apuesta implícita. Alpine está invirtiendo tiempo y recursos en el desarrollo de Colapinto, no solo en sus resultados inmediatos. Lo que se recopiló en esas horas en Silverstone no es solo información aerodinámica o de puesta a punto. Es también confianza. El vínculo entre un piloto y su ingeniero de pista en la Fórmula 1 moderna se construye en momentos exactamente como este, sin cronómetros, sin prensa, sin la presión del paddock. Colapinto salió del día de filmación con más kilómetros de F1 en sus piernas y con un entendimiento más profundo de un coche que en 2026 funciona de una manera radicalmente diferente a todo lo que conocía. Pero hay algo más que no se puede ignorar. Después de ese test en Silverstone, Franco Colapinto tiene previsto volver a Argentina para el 26 de abril,
donde participará en una exhibición en las calles de Buenos Aires que promete ser algo completamente fuera de escala. Más de 500.000 de personas se esperan en Palermo ese domingo. Las entradas para la Fan Zone se agotaron en menos de una hora. Y la ciudad tuvo que extender el circuito callejero 400 metros más porque la demanda era tal que el espacio original no alcanzaba. Ese evento es mucho más que un show. Es el termómetro de lo que Colapinto representa para Argentina y potencialmente para el futuro del automovilismo sudamericano en la Fórmula 1. Así que Alpine lo tuvo trabajando en Silverstone, puliendo detalles técnicos de la 526, y en pocos días más lo tendrá manejando por Palermo frente a 500.000 de personas antes de llegar a Miami para el primer Gran Premio de mayo. No hay descanso. No hay pausa real. Y ese nivel de actividad, esa intensidad en cada momento libre del calendario, es exactamente lo que separa a los pilotos que sobreviven en la Fórmula 1 de los que la dominan. La pregunta que nadie está respondiendo todavía es qué encontró Alpine en los datos de esos 200 kilómetros. ¿Qué ajustes se van a ver en Miami que sean consecuencia directa de lo que se aprendió ese día en Inglaterra? Colapinto tiene una característica que sus ingenieros valoran por encima de casi todo: la capacidad de dar un feedback muy preciso, muy detallado, muy técnico, sobre lo que siente en el coche. No todos los pilotos pueden hacerlo. Y en un año de regulaciones nuevas donde todos los equipos están aprendiendo al mismo tiempo, esa habilidad puede ser la diferencia entre estar en la zona de puntos o ir peleando por el 15º puesto. Miami está a unas semanas. La pausa terminó. Colapinto ya rodó. Y Alpine ya sabe algo sobre su coche que los demás equipos no saben todavía. Y por otra parte, el nuevo Alpine es tan rápido que Franco Colapinto prácticamente salió del auto con una sonrisa que no podía esconder, y eso, en Fórmula 1, suele significar una sola cosa: algo muy grande está por venir. Porque no estamos hablando de una mejora cualquiera, estamos hablando de un monoplaza completamente nuevo, diseñado para una era distinta, con motor Mercedes, menos peso, más potencia y doble alerón móvil. Un coche que, según el propio Franco,